Bienvenidos a Crosspoint Español. A los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias una vez más por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que ven la transmisión, gracias por estar en sintonía. Cuánto anticipamos el día en que puede estar con nosotros reunidos y poder de ver cara a cara. Si como muchos cristianos usted se siente desanimado por todas las frustraciones que pasó en el 2020 tratando de establecer el reino de Dios a través de la política y de la guerra cultural, pues aquí, a través de nuestra serie titulada Siguiendo Juntos a Jesús, estamos buscando que Dios nos muestre cómo el Evangelio de Marcos define lo que es ser un seguidor de Jesús. Y las primeras 3 semanas de esta serie nos han enseñado hasta ahora que seguir a Jesús es aceptar que Él es Dios. Eso no se puede negociar. Y reconocer que el reino de Dios se establece a través de proclamar el mensaje de salvación, a través de la oración y a través de servir a quienes lo necesitan. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana nos va a enseñar que, bueno, aunque es de crucial importancia estar envueltos en esta labor, es igualmente importante tener la motivación correcta para laborar en el reino. Tenemos que hacerlo con la motivación correcta. El pasaje de hoy quiere saber si estás laborando para establecer el reino de Dios con las muelas de atrás o con el corazón. Yo me temo que acabo de usar una expresión bien puertorriqueña. Eso fue una expresión que yo aprendí criándome en Puerto Rico, hacer algo con las muelas de atrás. Así que a los latinoamericanos que no hayan sido expuestos a esa expresión, por favor, les pido excusas. Voy a explicar lo que significa eso. Hacer algo con las muelas de atrás, pues significa hacerlo de mala gana. Hacerlo a medias. Hacerlo pues porque no me queda remedio. Lo llamamos a hacer algo con las muelas de atrás porque una sonrisa con las muelas de atrás, pues una sonrisa que no es sincera. Y la verdad es que desafortunadamente es fácil para nosotros caer en la trampa de servir a Dios sin entusiasmo. El Salmo 100 nos manda, servid a Jehová con alegría. Muchas veces caemos en la trampa de nosotros, pues servimos a Dios no con tanto entusiasmo. Y eso sucede, eso tiende a suceder cuando el motivo principal de servir y de obedecer a Dios, pues deja de ser agradecimiento. Cuando ya nosotros no le servimos por agradecimiento por la salvación que nos regaló y empezamos a servirle a Dios para probarle al mundo que yo soy espiritualmente superior y también para probarle a Dios que yo me merezco esa salvación que Él me regaló. Cuando la motivación empieza a cambiar de agradecimiento a empezar a probar que esa salvación yo me la merezco y que yo soy mejor que los demás. En ese momento el servicio pierde su gozo. Es increíble. Cuando nuestros corazones se desvían de esa manera, perdemos la disposición que teníamos al principio de servir a Dios sin importar cómo, sin importar dónde y sin importar a quién. Y entonces ahora solo queremos servir a la gente que creemos que se lo merece más. Empezamos a estar pendientes si esta persona amerita recibir este tipo de servicio. Y también queremos que la gente tome nota de los detalles. Ahora queremos que noten cuánto tiempo pasamos sirviendo a Dios. Y ahora queremos que la gente note que nuestra obediencia a Dios es más detallada que los demás. Y es más esforzada que los demás. Y subimos el video a Facebook, por supuesto, para que todos vean lo que hicimos. Pues, por supuesto, para este tiempo no había Facebook, pero esto estaba sucediendo con las autoridades religiosas en los tiempos de Jesús. En el pasaje de hoy vamos a ver que las autoridades religiosas en los tiempos de Jesús, ellos pensaban que la obediencia a la ley de Dios solamente era válida cuando se hacía como ellos decían que se suponía que se hiciera. Y aquí Jesús va a corregir esa distorsión. Aquí Jesús nos va a aclarar el verdadero significado y la intención de la ley de Dios. Y yo espero que el resultado sea que nosotros salgamos de aquí comprendiendo que nosotros no impresionamos a Dios cuando tratamos de manipular su ley. Porque siempre que nosotros hacemos eso, siempre que tratamos de manipular la ley de Dios,
Lo hacemos pues para que esa versión manipulada de la ley de Dios pues sea fácil de cumplir para nosotros. Y para que sea difícil y para que sea opresiva para esos otros que nosotros no queremos que sean parte de nuestro club. Así que les voy a pedir que oren junto conmigo. Señor, venimos ante ti confesando que todos por igual hemos distorsionado tu ley. Yo lo he hecho. Nuestra naturaleza pecadora ha trastornado nuestro entendimiento y nosotros vemos tus mandamientos de una manera incorrecta. Vemos tus mandamientos como si fueran gravosos. Vemos tus mandamientos como si fueran pesados. Vemos tus mandamientos como si fueran una molestia. Vemos tus mandamientos como si fueran aburridos. Vemos tus mandamientos como si tú estuvieras, quitando algo bueno de nosotros, Señor. Y no como un deleite, no como expresa el salmista, Señor, no como un reflejo de tu carácter perfecto y hermoso. Señor, o si no, entonces vemos tus mandamientos como si fueran reglas que nosotros podríamos cumplir si tan solo nos lo propusiéramos. Si tan solo tuviéramos la disciplina para hacerlo. Señor, perdónanos por empequeñecer tu carácter excelente. Tu ley es tan excelente, tu ley es tan perfecta. Señor, que tú no aceptas nada menos que la perfección. Ayúdanos, Señor, a abandonar toda confianza en nuestra propia habilidad y permite que todos nos refugiemos, Señor, en Jesús, nuestro Salvador, quien te obedeció perfectamente por nosotros. Pedimos todo esto en su poderoso nombre. Amén. Si usted le pregunta a la mayoría de los cristianos cuál es la peor amenaza al evangelio, si usted le pregunta eso a la mayoría de los cristianos americanos, ¿cuál es la peor amenaza al evangelio? Pues estoy seguro que la mayoría le va a responder, bueno, los resultados de las elecciones que acabamos de tener. Esa es la peor amenaza al evangelio. Muchos están de acuerdo con eso. No estoy seguro si esta es mi agua, pero bueno. Yo creo que también dirían, si un cristiano de la vieja guardia estuviera vivo hoy en día y viera la condición de este país, diría que el mismo diablo se ha apoderado de este país. Yo he oído eso. Bueno, si me lo permiten, yo voy a tomar este momento para hacerle esa misma pregunta a un cristiano de la vieja guardia. Les quiero presentar a Donald Gray Barnhouse. En vida, él fue teólogo y también fue pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana en Filadelfia, Pensilvania, hasta su muerte en el año 1960. Este santo lleva 60 años en la presencia del Señor. O sea que estamos hablando de un hombre verdaderamente tachado a la antigua, un hombre de un tiempo diferente, un hombre de corte conservador. No se confunda. Este hombre pastoreó la iglesia. Yo no sé, la mayoría de ustedes no van a saber a quién me refiero. Si usted sabe a quién me refiero, levante la mano. Yo digo que una o dos personas lo más. Este hombre pastoreó la iglesia a la cual asistió C. Everett Koop. C. Everett Koop fue un hombre que vendría a ser el cirujano general bajo el presidente Reagan. Pues antes de ser cirujano general, él asistió a la iglesia bajo el pastorado de este hombre y en esta cita, pues este pastor describe cómo se vería la ciudad donde se encontraba la iglesia que él pastoreaba. Cómo se vería la iglesia cómo se vería la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, si Satanás se apoderara de ella. Y él dice así, él dice, si Satanás se apoderara de Filadelfia, se cerrarían todos los bares, se prohibiría la pornografía y las calles estarían inmaculadas, transitadas por peatones educados que se sonreirían unos con otros, no habría lenguaje indecente, los niños dirían sí señor y no señora, y las iglesias estarían llenas todos los domingos
iglesias donde no se predicaría Cristo. Yo no sé si usted se da cuenta del significado de esa cita. Voy a tratar de explicarlo. Amada iglesia, el mayor peligro para el evangelio no es la administración Biden-Harris. El mayor peligro para el evangelio no es el surgimiento de una sociedad liberal o secular. El mayor peligro para el evangelio viene desde adentro de la iglesia. Porque el mayor peligro para el evangelio siempre ha sido y será un evangelio falso. Un evangelio que suena similar, pero que en realidad no necesita a Cristo. Y este evangelio falso se puede identificar porque el tema central en las iglesias que lo predican es el siguiente. Si tú verdaderamente eres cristiano, se supone que tú estés haciendo esto, haciendo lo otro, se supone que tú estés orando tantas horas a la semana, se supone que tú te estés vistiendo de esta manera, se supone que tú estés oyendo esta música, se supone que tú estés votando por tal partido. Básicamente el cristianismo se reduce a prácticas. Lo que en verdad te hace cristiano es tu comportamiento. Y si usted oye esto y usted está de acuerdo, hable conmigo, por favor. Lo que es particularmente peligroso de este evangelio falso es que esta falsedad es sutil. Este evangelio falso usa el mismo idioma que el evangelio verdadero. Este evangelio falso tampoco está limitado a las iglesias que enseñan herejías descaradamente. Este evangelio falso existe en muchas iglesias respetables donde se cantan los mismos himnos bíblicos que nosotros cantamos. Y este evangelio falso existe entre personas muy comprometidas con la santidad y con la teología. Pero no importa cuán piadoso aparente ser. Para usar las palabras de Pablo en Gálatas 1, parafraseando, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio diferente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le caiga la maldición de Dios. No soy yo, esto es Gálatas, esto es la Biblia. O sea, Dios como que toma esto en serio, ¿verdad? Pues cuando nos damos cuenta de lo que está en juego en el asunto, pues entonces no nos parecen tan exageradas las palabras de Martín Lutero cuando dice, existe un peligro claro y presente de que el diablo nos quite la pura doctrina de la fe y la sustituya por las doctrinas de las obras y de las tradiciones humanas. Por esa razón, cuando veamos en el pasaje de hoy cómo los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían pervertido la obediencia a la ley de Dios, de manera que en vez de traer vida, se había convertido en una competencia esclavizante. Cuando veamos eso, en vez de condenar, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿me puede pasar a mí también? ¿Esas semillas están sembradas en mi corazón? Sí. ¿Soy yo también capaz de convertir algo bueno en algo agobiante? ¿Estoy aprendiendo de un maestro esclavizante por los medios sociales sin darme cuenta? ¿Puedo reconocer un evangelio falso? Tenemos que tener cuidado porque, por favor, no me malinterprete. La solución no es desechar las disciplinas, la solución no es desechar las buenas obras. Como dijimos al principio, la diferencia se encuentra en el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Y un seguidor de Jesús practica sus disciplinas espirituales con el motivo correcto. Así que vamos a examinar dos disciplinas espirituales en específico en el pasaje de esta mañana. La primera disciplina que vamos a encontrar en nuestras Biblias en el capítulo 2 de Marcos, versículo 18. Si pudieran ver ahí conmigo,
es el ayuno, el cual, como vamos a ver, debe ser motivado por la justicia y no la jactancia. Dice así la palabra de Dios en el verso 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? En este pasaje Marcos nos está mostrando cómo las controversias entre Jesús y los fariseos pues ya estaban subiendo de color. Ya estaban poniéndose un poquito más intensas. Ya tenían un tonito más subido, más mordaz, más acerbo, para usar una palabra de domingo. No sabemos si era que los fariseos estaban viendo a los discípulos comer en el banquete de Leví, el cobrador de impuestos. ¿Se acuerda que hablamos de la semana pasada? Pero parece que se esperaba que los líderes espirituales en Israel practicaran las mismas disciplinas que los fariseos. Parece que ellos eran el estándar, ellos eran el ejemplo a seguir. Y cuando los fariseos notan que en el día que ellos estaban ayunando, los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo, eso pues les dio la fuerza de cara para venir a cuestionar la legitimidad del ministerio de Jesús. Vamos a cuestionar la legitimidad del ministerio de Jesús. Olvídate de lo que Juan el Bautista dijo sobre él. Olvídate de que en su bautismo se oyó una voz del cielo diciendo que él era su hijo amado en quien se complacía y que el mismo Espíritu Santo bajó del cielo. Olvídate de que él echa fuera demonios con autoridad y que sana a los enfermos milagrosamente. Si los discípulos de Jesús no practican las mismas disciplinas que nosotros practicamos exactamente como nosotros las practicamos, entonces no pueden ser parte de nuestro grupito exclusivo y tampoco lo puede ser su líder. Pues Jesús les responde de una manera que, aunque es un poquito enigmática, les deja ver que su propia naturaleza, la de Jesús, es mucho más allá de lo que ellos se dan cuenta. Él les dice en el verso 19 y 20, Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo lo dejamos ahí. Entonces ayunarán en aquel día. O sea, yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy aquí en la tierra ahora y esto es un evento especial en la historia de la humanidad. Este es un tiempo de celebración y ustedes quieren arruinarlo con esa santurronería atravesada. ¿Es o no verdad que cuando hay una ocasión donde se supone que todos estén celebrando y festejando una boda, un cumpleaños, siempre hay un aguafiestas que empezó su dieta ese día? Come bizcocho, no estoy dieta. Cómete un arroz con gandules, no, yo traje la ensalada en el Tupperware. Brinda con nosotros y en agüita. Si usted no se está riendo porque usted es el aguafiesta. Yo he sido el aguafiesta. Los fariseos eran los aguafiestas. Ellos no eran parte de esa celebración porque para ellos era más importante ganarse su salvación a través de su ayuno que festejar la llegada del que vino a dar esa salvación como regalo. ¿Usted me oyó? Y Jesús no estaba en contra del ayuno. No se confunda. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo ayunar y la actitud correcta. De hecho, durante el tiempo de su tentación en el desierto, Jesús ayunó por 40 días.
Jesús no está en contra del ayuno, pero el banquete en casa de Leví no era el momento para ayunar. En contraste, pues los fariseos ayunaban con frecuencia. Y era en adición a los ayunos que habían sido prescritos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento solo había un ayuno que era en el cual era completamente requisito participar, el ayuno de Yom Kippur, del día de expiación. Pero aparte de todos los ayunos extra que ellos también añadían ayunar todos los lunes y jueves como una señal de santidad. Ya yo sé que yo no podría ser fariseo. El problema es que ayunar como los fariseos de esa manera obvia y visible, porque también lo hacían de manera que se notara, eso se había convertido en un símbolo de estatus espiritual. Y ellos estaban tan envueltos en esa competencia espiritual esclavizante que ellos se habían olvidado que la intención de Dios con el ayuno, si ustedes leen en Isaías 58, yo lo voy a leer después, pero si ustedes leen en Isaías 58, ustedes van a ver que la intención de Dios con el ayuno no era que se convirtiera en un instrumento de jactancia, sino de justicia. Pero los fariseos tenían las cabezas tan enterradas en su tradición que no se daban cuenta de que el novio estaba en medio de ellos y que era tiempo de celebrar. Y una vez más, yo no estoy en contra de las tradiciones. Toda iglesia tiene tradición, por más contemporáneo que usted se pinte. Todos tenemos tradiciones y las tradiciones tienen mucho valor. Nuestra liturgia busca integrar elementos contemporáneos y tradicionales. Tenemos 2000 años de historia de donde aprender. Pero cuando nosotros permitimos que las tradiciones se conviertan en ídolos, se conviertan en vacas sagradas, entonces nosotros nos empezamos a ahogar en un océano de tecnicismos, como estaba pasando con los fariseos. Y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo ahora mismo en medio nuestro. Nos celebramos con el novio. Estamos tan envueltos con los tecnicismos y los detalles que no nos damos cuenta que el novio está con nosotros y nos celebramos con él. Pero ¿tiene un ejemplo usted, pastor? Sí, tengo un ejemplo. Gracias por preguntar. Los eventos en nuestra cultura a lo largo del año pasado nos dejan ver que tenemos una oportunidad única e histórica para permitir que el Evangelio nos informe y nos lleve a estar envueltos en labores de reconciliación racial y de ayuda a la comunidad, como nunca antes. El tiempo está madurito para eso. Pero el tradicionalismo y la esclavitud a la identidad política y la esclavitud al poder han llevado al establecimiento religioso a quemarse las pestañas, perdiendo el tiempo, buscándole 5 patas al gato para ver si estamos definiendo la justicia social de una manera suficientemente conservadora y religiosa, no sea que me confundan con los activistas radicales o con el partido equivocado. Y mientras el establecimiento religioso está perdiendo el tiempo con esa práctica, dicho sea de paso, sacando a Bonhoeffer de contexto mientras él se revuelca en la tumba y cuestionando los motivos de los que se atreven a diferir con ellos y se envuelven en esa labor, entonces el mundo se encarga de hacer la labor que le toca a la iglesia. ¿Y sabe qué? La consecuencia de la negligencia de la iglesia es que entonces la justicia social del mundo sí viene mezclada con todo tipo de agenda antibíblica. Por nosotros perder el tiempo. Por eso les ruego, amada iglesia, vamos a desenterrar nuestras cabezas del tradicionalismo que nos paraliza.
Vamos a ser sensibles y vamos a hacernos parte de lo que Dios está haciendo ahora mismo entre nosotros. Bueno, la segunda disciplina que vamos a encontrar en este pasaje comienza en el verso 23. Nos deja saber que el propósito de la observación del sábado es restauración y no rigidez. Comenzando en el verso 23. Leemos que, desde el verso 23 en adelante, dice: aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Brinquen conmigo ahora un verso, al capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Lo que es perder el tiempo. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Vamos a pausar aquí. Esta es la misma situación con una disciplina diferente. La observación del séptimo día, la observación del día de reposo, del sábado, del Shabbat. Las autoridades religiosas habían distorsionado completamente la observación del Shabbat. De manera que una ley que Dios había dado para que el hombre no trabajara más allá de sus límites y descansara, y para que también dedicara tiempo a la adoración, porque nosotros huimos de la adoración. En nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor en su misericordia nos da un tiempo para que no nos sobreextendamos en nuestras labores y para que tengamos tiempo para adorar al Señor. Pues una ley que el Señor nos da para que nosotros florezcamos, pues también se había convertido en otra formalidad burocrática y en otra carga más para los judíos. Por ejemplo, como en el día de reposo estaba prohibido viajar, pues habían definido el viajar como caminar más de 1999 pasos. Por esa razón, pues uno terminaba pasando el día contando los pasos que daba para asegurarse que no llegara al 2000. Para que la mujer no se sintiera tentada a trabajar secando el piso de su casa, se le prohibía que se bañara a la mujer. Para que no se sintiera tentada a trabajar secando el piso en su casa. Hoy en día hay algunos judíos ortodoxos que no prenden y apagan las luces en el sábado y ni descargan el inodoro durante el sábado. Se considera trabajo. Y hoy en día hay cristianos que rehúsan cantar y adorar con hermanos de otras denominaciones si están en una iglesia donde bajan las luces durante el tiempo de adoración. O si cantan canciones contemporáneas que hayan sido compuestas en un tiempo más reciente que 200 años. Cuando la obediencia a Dios no es producto del agradecimiento, sino de la rigidez que viene al derivar mi justicia de mi liturgia y de mi teología,
entonces la ley de Dios se vuelve una carga. Y también se vuelve un instrumento de condenación para otras personas. Y la ley de Dios se vuelve divisiva. Entonces la ley de Dios se convierte en puros tecnicismos donde 1999 pasos no son pecado, pero 2000 sí. Y por esa razón Jesús le recuerda a los fariseos que el propósito de esta ley era la restauración del hombre. Por eso, en el caso de David que podemos ver, usted puede ver esto en 1 Samuel 21, puede referirse a eso, tome nota, 1 Samuel 21. El sacerdote juzga de que antes de ser rígido con los panes consagrados del templo, mejor era que David y sus hombres no pasaran hambre. Y Jesús aquí juzga que mejor que ganarse la aprobación del establecimiento religioso, era dejar que los discípulos recogieran las espigas y era sanar la mano de este hombre en necesidad. Cuando piensas en los mandamientos del Señor, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Tienes la actitud devocional de David del Salmo 19 y el Salmo 119? Donde él se deleita en la ley de Dios, donde ve la belleza de los mandamientos del Señor, aun esos mandamientos con los cuales yo choco, aun esos mandamientos que yo desearía que no existieran. Ese nuevo corazón que te da el Señor puede ver la belleza de esa ley. ¿O te parecen gravosos los mandamientos del Señor? ¿O te parece que no aplican este tiempo? ¿Te parecen fuera de moda? Bueno, para responder esa pregunta, pues hay que examinar nuestros corazones. Y parece que a los fariseos no les gustó lo que vieron en sus corazones, porque el verso 6 del capítulo 3 dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. ¿Ustedes vieron con quiénes se juntaron los fariseos para tramar en contra de Jesús? Estas son facciones opuestas, juntándose en contra de Jesús. Esto es el nacionalismo judío religioso poniéndose de acuerdo con el sector secular pagano prorromano para destruir a Jesús. Y es por eso que como cristianos, en último análisis, nuestra esperanza no puede ser política. Porque el camino de Jesús no es el camino de la derecha ni de la izquierda. Gente, si usted es cristiano y usted se cansó de los últimos 4 años y usted puso su esperanza en el cambio de administración, ¿cómo le estuvo esta semana pasada de las órdenes ejecutivas? Qué lindo estuvo, ¿verdad? ¿Usted vio las órdenes ejecutivas que puso la nueva administración? Órdenes ejecutivas que no tienen nada que ver con unificar el país. Que no tienen nada que ver con tomar en cuenta lo que piensa la mitad del país. Órdenes ejecutivas cuyo propósito es recompensar la base anticristiana que votó por ellos. Órdenes ejecutivas que me obligan a mí, en contra de mi conciencia, a financiar abortos en el extranjero. Amada iglesia, en último análisis, nuestra esperanza no puede ser política. El racismo sigue hoy tan vivo como durante la administración pasada. Nuestra esperanza solo debe estar en Jesús, ya que Él es quien nos muestra cómo interactuar correctamente con la ley de Dios. Solo Jesús, el Hijo del Hombre, es el traductor de la ley. Y cuando yo lo llamo el traductor de la ley, quiero decir que Él es el intérprete de la ley. Uso traductor porque pues esa palabra me rima con las demás. Toléreme, por favor. El intérprete de la ley con I mayúscula nos dice en esta mañana que el mal uso y el abuso de la ley de Dios es completamente incompatible con lo que Él vino a hacer. Vuelvan conmigo al capítulo 2, verso 21.
Después que Jesús anuncia a los fariseos que Dios está haciendo algo nuevo en medio de ellos y ellos les está pasando por el frente y no se están dando cuenta. A ellos se les está pasando festejar con el novio. Después que Él les dice eso, también les explica que la salvación por gracia que Él vino a traer es completamente incompatible con esa vida agobiante de tratar de agradar a Dios a través de sus disciplinas espirituales. Eso no cuaja con lo que Jesús vino a traer. Él les dice en el verso 21, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Verso 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Si nosotros tratamos de combinar el evangelio de salvación por gracia y tratamos de colar nuestras buenas obras para puntitos extras, vamos a perder las dos cosas. No vamos a ganar puntos extras con el Señor. Y el evangelio va a dejar de ser el evangelio. Porque nosotros recibimos la salvación exclusivamente como un regalo o no la recibimos. Esas son las dos opciones. Ahora, yendo al tema del día de reposo, usted ve que Jesús se atrevió a interpretar la intención de Dios detrás del sábado, detrás del día de reposo, diciendo que el día de reposo había sido hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Por qué Jesús se atreve a hacer eso? ¿Por qué Jesús se atreve a interpretar la ley de Dios de esa manera? Porque Jesús es Dios y porque el sábado había sido su idea desde el principio. Jesús, el Hijo del Hombre, es el dador de la ley. En el verso 28, Jesús afirma, por tanto, el Hijo del Hombre, otra vez usando ese término que es una bomba atómica, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Le está diciendo a los fariseos, yo soy el Señor del sábado. Usted se imagina el peso que tiene que haber tenido eso en ese tiempo para esa gente. Los fariseos habían apartado al pueblo de la intención original que Dios había tenido con la disciplina espiritual del ayuno y del día de reposo. Pero Dios no aprobaba ese invento que ellos habían traído. No va a salir en pantalla, pero les voy a leer Isaías 58, versos 3 al 10. Y este capítulo entero habla precisamente del ayuno y del día del reposo. Aquí voy a estar cubriendo nada más el tema del ayuno por cuestión de tiempo. Comenzando con el verso 3 dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? En el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en alto su voz. ¿De qué les vale el ayuno si lo están haciendo para reñir? Y ustedes no han cambiado en la manera que tratan a los demás. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo.
No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuánto se parece a eso nuestra práctica de las disciplinas espirituales? Me recuerda la serie entera que tuvimos hace poco, de renovar la manera en que nosotros vemos las disciplinas espirituales. Pero sabes que si Dios te ha dado el regalo de un corazón humilde en esta mañana y tú puedes admitir que te quedas corto, hay buenas noticias, hay esperanza para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el Hijo del Hombre, es el cumplidor de la ley. Cuando Jesús dice que Él es Señor aún del día de reposo, eso también significa que como Él cumplió la ley de Dios a la perfección, de la manera que nosotros nunca pudiéramos haberlo hecho, Él mismo es nuestro descanso. Por esa razón, confiando en Él, podemos esforzarnos de manera diferente al mundo. Podemos practicar estas disciplinas y podemos dedicar nuestra vida al servicio del Señor, pero con una actitud diferente. Podemos esforzarnos mientras descansamos a la misma vez. ¿Me sigue? Podemos esforzarnos mientras descansamos a la misma vez. El pastor Paul Tripp escribe, las semillas de la autocomplacencia, las semillas de la autosuficiencia y las semillas del orgullo espiritual aún viven dentro de nosotros. Y es por eso que no debemos dejar de defender, aclarar y definir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo que dice, tienes una esperanza y una sola esperanza, no hay más nada. Perdona, se me sale lo de Carolina. Tienes una esperanza y una sola esperanza. Su vida, su muerte, su resurrección, su gracia perdonadora, liberadora y transformadora. Hebreos 4, 9 al 11 nos dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Amén. Vamos a entrar a ese reposo participando en el sacramento de la comunión. Quiero invitar al equipo de adoración a que tome su lugar.